La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Películas de desastres como Contagio, Depredador, Soy Leyenda y La amenaza de Andrómeda pintan un futuro peligroso, el cual puede destruir toda vida en la Tierra. Hace casi 2000 años atrás los discípulos de Jesús le preguntaron cuándo vendría el fin del mundo, diciendo: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Otras traducciones lo enuncian de este modo: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de esta era? Esperaban una nueva era, gobernada por el Rey de Reyes, que instauraría la paz mundial. ¿Cuándo vendrá esta era? La profecía bíblica nos da la respuesta. Hoy vivimos en una era de inestabilidad y conflictos. La crisis económica mundial afecta a las naciones de todo el mundo. Portugal, Irlanda, Grecia, Italia y España continúan luchando económicamente. Los Estados Unidos, habiendo sido en un tiempo el mayor prestamista mundial, ha pasado a ser la nación más endeudada. El desempleo continúa plagando las naciones y las regiones del planeta, y el mundo continúa armándose militarmente con tecnología moderna y armas de destrucción masiva. Amigo, la era de la inestabilidad, el conflicto y el caos va a llegar a su fin. ¿Cómo lo sabemos? Porque el profeta más grande que ha existido, Jesús de Nazaret, revela el futuro, el glorioso mundo próximo, el mundo de mañana. La Biblia nos da señales específicas y eventos proféticos para advertirnos y prepararnos. Usted debe conocer más de la profecía bíblica, debe saber las razones de la profecía bíblica y debe conocer las bendiciones que llegan al entender la profecía bíblica. Usted debe conocer el futuro y el alentador propósito de la profecía bíblica. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos alrededor del mundo. Millones de personas alrededor del mundo quieren conocer el futuro. Muchos ignoran las claras y poderosas profecías de la Biblia, y muchos en desesperación acuden al ocultismo, incluyendo las cartas de tarot, intentando comunicarse con los muertos, y hasta acuden a videntes, brujería y astrólogos para conocer el futuro. La práctica del ocultismo nos dirige a las tinieblas, no a la luz de la verdad. El Dios creador tiene el poder de revelar el futuro, y nos ha revelado el futuro en las páginas de la Biblia. Cerca de un cuarto de la Biblia es profecía. Muchos profesos cristianos ignoran la profecía, diciendo que no es importante para su salvación. ¿Sería posible que estos individuos tengan una visión demasiado estrecha de la salvación? Cuando Jesucristo predicó el Evangelio del Reino de Dios, enfatizó el aspecto futuro de la salvación, lo cual es vital para todo cristiano. Hasta nos enseñó cómo orarle a nuestro Padre en el cielo: venga tu reino. Este reino todavía está en el futuro, es profetizado y es garantizado, y será establecido sobre todas las naciones. Amigos, ¿se está preparando usted para el futuro? Usted debe conocer el futuro y el propósito de la profecía bíblica. En el programa de hoy compartiremos con usted 5 propósitos vitales significativos de la profecía bíblica. Muchos profesos cristianos descartan la profecía bíblica como algo insignificante y sin importancia. Dicen que la profecía puede ser interesante, pero no tiene nada que ver con la salvación personal. ¿Se da cuenta de la falsedad de tal enunciado? En primer lugar, como destacamos en programas anteriores,
su salvación personal es un proceso. Uno no alcanza la salvación hasta el momento de la resurrección que ocurre al retorno de Cristo. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Mateo 24, versículo 13. Aquí vemos el propio enunciado de Jesús con respecto a aquellos que serán salvos. Mateo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La Biblia nos instruye a que seamos fieles hasta el fin. Esperamos en el futuro, cuando Cristo establecerá el reino de Dios aquí en la tierra, esperando la resurrección de los cristianos fieles, a la final trompeta, o la séptima trompeta, anunciada en Apocalipsis 11, versículo 15. Notemos nuevamente el punto de énfasis de que el Evangelio es profético y notemos que el reino de Dios en la tierra es algo futuro. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si usted es de carne y sangre, amigo, usted no ha heredado el reino. Los cristianos fieles heredarán el reino. ¿Cuándo? Al momento de la resurrección. Jesús además enfatizó que esta herencia tomará lugar al fin de esta era, en Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así es, el verdadero evangelio es profético. Algunos intentan desconectar la profecía del plan de Dios de salvación, y no puede ser hecho. Nosotros esperamos por nuestra final salvación y por la herencia del reino. Antes de discutir el propósito de la profecía, debemos saber qué es la profecía. Es el mensaje oral o escrito de un profeta. Los grandes profetas Isaías y Jeremías le advirtieron a los antiguos reinos de Israel y de Judá que cambiaran sus caminos. Aunque hubo reformas temporales, Dios finalmente envió a otras naciones para castigarlos por sus caminos inicuos y perversos. Los asirios conquistaron el reino de Israel al norte, con su capital en Samaria, en el 721 a.C. Gran parte de las 10 tribus fueron deportadas a un área entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Más tarde los historiadores las llamarían las 10 tribus perdidas de Israel. Los oyentes regulares del Mundo de Mañana saben dónde están localizadas en general en el día de hoy. Comenzando en el año 604 a.C., Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, comenzó a subyugar al reino de Judá en el sur y finalmente destruyeron al templo judío en el 586 a.C. y deportaron a la mayor parte de la población judía hacia Babilonia en una cautividad que duró muchas décadas. Estas grandes naciones pagaron la penalidad por su inmoralidad y rebelión contra Dios. Pagaron una penalidad por haber ignorado la advertencia de Dios a través de sus profetas. ¿Escucharán las naciones occidentales la advertencia que Dios les está dando ahora? Las naciones occidentales van en camino de declive, destrucción y cautividad, si es que no se arrepienten y se reforman. Los eventos que comprenden la caída de estas naciones afectarán dramáticamente al resto del mundo. Usted puede atender a esta advertencia personalmente. Usted puede ser salvo del futuro castigo nacional. Como nos exhortó Jesús en Lucas 21, versículo 34, y mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Estad atentos orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se está preparando usted para la segunda venida de Cristo? Entender la profecía bíblica y encarar la realidad lo ayudará a prepararse. En el día de Pentecostés, año 31 después de Cristo, el apóstol Pedro exhortó a miles en su audiencia a que se arrepintieran y sean bautizados. Podemos verlo en los Hechos 2, versículo 38. Pablo motivó a la multitud a que cambiasen su vida, diciendo en los Hechos 2, versículo 40, «Sed salvos de esta perversa generación». Los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Amigos, si usted estudia el bautismo bíblico, y si ha llegado al lugar en su vida donde se ha arrepentido y ha aceptado el sacrificio de Cristo y su autoridad sobre su vida, lo invitamos a hacer una consulta con un ministro.
usted puede evitar los juicios y castigos de Dios sobre las naciones durante la gran tribulación y el día del Señor. Usted debe entender la profecía bíblica. Hemos visto que el evangelio que predicó Jesús es profético. La salvación incluye elementos pasados, presentes y futuros. Diariamente oramos, venga tu reino. Pero muchos profesos cristianos intentan desconectar a Cristo de la profecía. Si tiene su Biblia a mano, vayamos al Apocalipsis 19, versículo 10. Al apóstol Juan le fue dada una visión del día del Señor y nuestro final futuro. Le fue dicho en Apocalipsis 19, versículo 10, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué tantas iglesias eluden la profecía? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía bíblica es algo vital y primordial en el evangelio que predicó Jesús. Y además, el mismo Jesucristo reveló la profecía. Los oyentes regulares del Mundo de Mañana están familiarizados con uno de los libros más importantes de la Biblia, el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. El libro del Apocalipsis nos da el entendimiento de nuestro final destino y del futuro del mundo. Así es, presenta símbolos dramáticos. Apocalipsis capítulo 6 nos presenta los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. El capítulo 17 nos presenta una ramera montada sobre una bestia bermeja. En su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El capítulo 13 del Apocalipsis nos presenta una bestia que emerge del océano, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Amigo, usted puede entender el significado de estos dramáticos símbolos porque la Biblia se interpreta a sí misma. Usted puede entender la profecía y el futuro. El libro del Apocalipsis describe eventos proféticos que desembocan en el mayor evento de la historia moderna que irá a acontecer, el retorno de Jesucristo a esta tierra. Nosotros esperamos este mundo de paz, cuando el reino de Dios gobernará todas las naciones de esta tierra. Esperamos oír este anuncio de Apocalipsis 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Usted debe estudiar y estar listo para este evento. Usted debe estudiar su Biblia y aplicarla en su vida. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Consideremos ahora 5 propósitos bíblicos básicos de la profecía. El propósito número 1 es: la profecía bíblica advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan para evitar el castigo. En el libro de Apocalipsis, Cristo promete protección para aquellos que son fieles. En la carta a la iglesia de Filadelfia, el apóstol Juan registra este pasaje en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Amigos, se acerca una hora de prueba global sobre todo el mundo rebelde y perverso. Jesús nos advirtió en Mateo 24, versículo 21, que se aproxima una gran tribulación. Hemos visto en programas anteriores que Jesús juzgará a las naciones durante el día del Señor. De hecho, Apocalipsis 6, versículo 15,
describe cómo reaccionará la gente a las estremecedoras señales celestiales. Los seres humanos aterrados reconocerán que el Cordero, Jesucristo, estará lleno de ira durante este periodo de juicio. Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: Caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién estará protegido? ¿Quién podrá sostenerse en pie durante el día de juicio? La respuesta es: aquellos que escuchan las santas advertencias proféticas de Dios y cambian su vida. Como les dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos: den frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3, versículo 8. El libro de Jonás nos da un ejemplo poco común de gente que escucha la advertencia de Dios y cambian sus caminos. ¿Nos arrepentiremos nosotros individualmente y nacionalmente? Dios había decidido destruir a Nínive, a menos que se arrepintieran, y ellos se arrepintieron. ¿Cómo tomó Dios a este arrepentimiento? Jonás 3, versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían arrepentido de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Notemos que la advertencia de Dios, y especialmente su misericordia, no estaba limitada a la nación de Israel, ni tampoco hoy en día está limitada a los descendientes de Israel. La advertencia profética resultó en la bendición de Dios en esta gente. ¿Responderemos hoy a las advertencias proféticas como lo hizo la antigua Nínive? Si no lo hacemos, vamos a experimentar el severo castigo de la gran tribulación, del que nos advirtió Jesús en Mateo 24, versículo 21. ¿Cuál es entonces el propósito de la profecía bíblica? ¿Por qué nos ha dado Dios estas profecías? Propósito número 1. La profecía bíblica advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan para evitar el castigo. Y obviamente debemos actuar ahora. Propósito número 2. La profecía bíblica le advierte a la gente que se arrepienta durante su cautividad. La profecía revela que habrá una oportunidad para muchos de los que no se arrepientan ahora, a que se arrepientan durante el dolor y el sufrimiento de la gran tribulación. Dios nos dio esta advertencia y promesa, especialmente a los descendientes de Israel, que sufrirán una esclavitud y cautividad nacional futura. Vayamos en la Biblia a Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. El Señor los dispersará entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones, a donde el Señor los llevará. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Entendamos lo siguiente. Jesús dijo que el Evangelio del Reino sería un testigo a todas las naciones, como Jesús dijo en Mateo 24, versículo 14, y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos escucharán el Evangelio, pero no responderán a él, antes que sea demasiado tarde para evitar la gran tribulación. Pero la profecía indica que miles de personas que escucharon el verdadero evangelio se arrepentirán durante el tiempo de cautividad nacional. Recordemos, amigos, si usted es uno de ellos, cuando esté en cautividad en otra nación, recuerde la promesa de Dios. Él lo rescatará, Él lo liberará, si usted lo busca de todo corazón y con toda su alma. El segundo propósito de la profecía bíblica es: la profecía bíblica le advierte a la gente que se arrepienta durante su cautividad. El tercer propósito de la profecía bíblica anuncia el inminente reino de Dios en la tierra. Jesucristo establecerá el reino aquí en la tierra, y los cristianos fieles reinarán con Él durante 1000 años. Podemos verlo en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6.
Puede leer respecto a las profecías del milenio en Isaías 2, Isaías 11, en el capítulo 35 o en Miqueas 4. Estas son profecías inspiradoras que nos dan verdadera esperanza. La Enciclopedia de la Profecía Bíblica hace la siguiente observación con relación al Mesías. La idea impulsante y primordial del Antiguo Testamento es el reino real de Dios en la tierra. Esta idea mesiánica es la única razón de la totalidad del Antiguo Testamento visto como revelación. Jesucristo retornará como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice en Apocalipsis 19, versículo 16. El reino real de Dios en la tierra, como dice en la Enciclopedia, instaurará la paz mundial y la prosperidad. El gobierno en las manos del hombre solo conduce a la destrucción total, como dijo Jesús en Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amigos, la Biblia predice un tiempo de restauración para el planeta Tierra. Leamos esta buena noticia en los Hechos 3, versículo 20. El apóstol Pedro enuncia que Dios envía a Jesucristo, quien les fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Dios restaurará esta tierra a su estado de belleza natural y prosperidad durante el gobierno divino del reino de Dios. Podemos regocijarnos en estas buenas noticias. Propósito número 3 de la profecía. La profecía bíblica anuncia el inminente reino de Dios en esta tierra. Propósito número 4 de la profecía. La profecía bíblica confirma a la Biblia como la palabra de Dios. Como hemos documentado en programas anteriores, el cumplimiento verificado de varias profecías bíblicas poderosamente validan la autenticidad de la Biblia. Un ejemplo de profecía cumplida es la del rey Ciro en la caída de Babilonia. Más de 100 años antes del derrocamiento de este imperio, el profeta Isaías nombró al individuo que sería responsable de la caída de Babilonia. En Isaías 45, versículos 1 al 2, dice: Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abatir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas, y yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. En su libro, Profecía Cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales, Roderick Meredith describe la caída de Babilonia de la siguiente manera. Al no poder traspasar el masivo muro fortificado que circundaba Babilonia, el cual había repelido muchos otros invasores, los hombres de Ciro desviaron el río Éufrates, el cual normalmente pasaba por debajo de los masivos portones de la ciudad, atravesando la ciudad. Al reducir el caudal del río y logrando que un espía destrabe la cerradura de los portones, el ejército de Ciro invadió la ciudad de una manera totalmente inesperada y tomó a los babilonios completamente por sorpresa. La Biblia no solo predijo quién sería el responsable de la caída de Babilonia, sino también el método de su caída, casi con 2 siglos de anticipación. El predecir con precisión estos eventos solo puede ser hecho por inspiración divina. El propósito número 4 de la profecía. La profecía confirma a la Biblia como la palabra de Dios. El propósito número 5. La profecía bíblica demuestra el poder y la soberanía total de Dios. Nada puede detener el plan de salvación de Dios. Este plan es revelado en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios tiene un fabuloso propósito para todo ser humano que responda. Este propósito es la vida eterna como gloriosos hijos inmortalizados de Dios por toda la eternidad. Leamos este inspirador futuro en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 53. Esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El gran poder de Dios a través de su Hijo y Salvador Jesucristo hará que esto tome lugar. Vayamos a Isaías 46, versículo 9. Aquí el Dios Todopoderoso declara su poder
y su soberanía. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El Dios Todopoderoso poderosamente cumplirá su propósito y su profecía. El quinto propósito de la profecía es demostrar el poder y la soberanía total de Dios. Finalmente, notemos que la profecía de Jesucristo promete un beneficio para aquellos que sinceramente quieren entender. Recordemos la promesa de Dios, Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es, usted será bendecido si usted sinceramente estudia el libro del Apocalipsis. La conclusión de sus profecías revelan un maravilloso futuro, mucho mayor de nuestros más grandes sueños y esperanzas. Gracias a Dios que ha revelado un glorioso futuro a través de nuestro Salvador Jesucristo. Esperemos con ansias el retorno de Cristo, el establecimiento del reino de Dios en la tierra y una paz mundial genuina y perdurable. Estas son las profecías que todos esperamos en la fe. Asegúrese de visitar el sitio web mundomañana.org para ordenar el informativo folleto 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en el Mundo de Mañana. Mr. Weston y yo continuaremos compartiendo con ustedes las enseñanzas de Jesucristo y las apasionantes profecías y su significado. Y continuaremos dándole perspectivas especiales de la vida cristiana y de las profecías del mundo de mañana. Asegúrese de encontrarnos aquí mismo la próxima semana a la misma hora. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.